AM970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Nos complacemos en presentar Saliendo al Campo. Toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo. Un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Las condiciones climáticas no son como para que sea un muy buen día, ¿no? Y acá estoy leyendo algo con respecto al tema de evacuado y todo ese tipo de cosas, porque desconozco la información oficial, pero me imagino que con tanta lluvia seguramente debe haber evacuado. Estamos en este día jueves 28 de noviembre. ¡Epa! ¡Qué bárbaro! Bueno, día lluvioso, muy lluvioso en la ciudad de Curuzucuatiá, sobre todo esta noche y parte de la madrugada y lo que va esta mañana. El pronóstico no se viene equivocando, vengo insistiendo con eso, viene pegando en la tecla. Saludamos a nuestro señor operador, Marcos Favotti. Buen día, Marcos. Hola. Una mojadita, Marcos. Está brava la cosa. Ahí está bravo y está peligroso, hay que cuidarse, está peligroso para transitar las calles de la ciudad, en lo que sea, porque hay que cuidarse si uno anda a pie, si uno anda en moto, en lo que sea, hay que tener las precauciones porque los deslizamientos en el piso son diferentes. Bueno, estamos en el ET25 Radio Guaraní, AM970, FM 107.1. Con estudios ubicados en San Martín, al 1380 de Curuzucuatiá, bien frente al camping municipal de Curuzucuatiá. Este programa es Saliendo al Campo. Hoy no va a ser tan fácil salir al campo, porque o salir al campo o salir del campo. No va a ser sencilla la cosa con esto de la acumulación de agua, porque no es solamente lo que llovió hoy. Si usted tiene por ahí ahora, Marco, ¿tiene el registro de ahora? Bueno, pero no hay apuro, tranquilo nomás. Lluvia en Curuzucuatiá, 32 milímetros. Qué bárbaro. 32 milímetros sumado a todo lo que a los 200 prácticamente que. Y sigue, porque esto de seguir así al mediodía va a 50 milímetros más. Bueno, nuestras vías de comunicación son el 3774-423536. 3774-423536. Ese es el teléfono fijo de la radio.
se pueden comunicar, Marcos los va a estar atendiendo. Para contarnos, si alguien quiere contarnos de la situación en la que están viviendo en la ciudad o en el campo, no hay problema, que nos cuenten cómo les trata la lluvia, cómo la están pasando, si tuvieron alguna dificultad, espero que no. Y también lo pueden hacer al 50 35 39 3774 50 35 39, que es con la producción del programa. También lo pueden hacer al 3774 40 07 26 40 07 26, y se pueden comunicar, pueden mandar videos, fotos, mensajes, sugerencias, lo que ustedes quieran, saludos, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. 40 07 26 es la otra vía de comunicación. Seguramente hay en muchos hogares el olor a torta frita, debe haber. Pero ayer me contaba el amigo Rulo Riccini, a quien saludo a él y su familia, que seguramente están trabajando, porque para el tambero no hay mal clima, ni buen clima, ni sol radiante, ni frío, ni calor, ni lluvia. Seguramente están trabajando. Ayer me decía que hacen una masa grande, mucho, y guardan en la heladera. Entonces, todos los días a la mañana, para desayunar, para la gente, para todo, sacan una parte, y así, me parece buenísima la idea. Aparte, lo que la masa, vio que la masa se le pone en reposo, pero queda mucho mejor. Así que me pareció... No, masa refrigerada, digamos, en la heladera. Y bueno, me pareció una idea brillante, ¿no? Que se puede hacer. Y bueno, para no tener que estar preparando todos los días, si se sabe que se va a consumir bastante, ya deben saber más o menos las proporciones. Saludamos a todos nuestros amigos, también a nuestros amigos auspiciantes, a los amigos de Verdulería El Gringo, que ya también deben estar firmes ahí, El Gringo y Pindaca y su secretario. A Cabaña del Paraíso de Orlando Venta, que tiene su remate, ahí está la publi, estamos anunciando su remate este 2 de diciembre. Ignacio Martínez Álvarez también, que siempre está, siempre colabora, y que también ya va a estar con el tema de los toros, esa innovación que lo está haciendo. Bueno, Martín Perichón, que también está siempre y seguramente ahora va a estar prendido Vi un video de Martín Perichón, o por lo menos él puso, de tener que transitar camino casi le diría que abnegado, lleno, pero lleno de agua. Y bueno, por ahí son las cosas que suelen ocurrir en este tipo de clima. Hablando de clima, hoy tenemos la posibilidad de que nos visiten, que venga gente a charlar. Está invitado un amigo, pero también tenía actividad en el campo temprano, y me dijo que después que finalizara la actividad iba a venir al programa. No sé si eso va a ocurrir, porque no tenía esperado que esté de la manera que está el clima ahora, así que si viene, como le dije, si puede venir en buena hora, las puertas están abiertas, lo estamos esperando. Ojalá que sí, pero tampoco es nada seguro por el tema del clima, altera todo. Vamos a ir a la farmacia de turno. La farmacia de turno para hoy es Verón de Astrada. A partir de las 8 de la mañana.
Los teléfonos de Farmacia Verón de Estrada son el 3774 42 12 64 42 12 64 y el celular 63 94 89 3774 63 94 89. Saludamos al gringo Calgaro, a Gustavo Calgaro, un amigo, hincha de Boca, Gustavo. Espero que la esté pasando bien ahí en la farmacia Verón de Estrada. No, parece que se le metió un sonido ahí. No sé qué fue. No sé qué fue, bueno. Algo se disparó. Sí, la verdad. Anoche se jugó un partido de semifinal de la Copa Argentina. Una copa que en realidad siempre hago el mismo comentario. Una copa, estamos hablando de fútbol, una copa que en su momento, usted se debe acordar, Marco, cuando se creó era como que no le daban mucha importancia, o sea, se jugaba porque estaba dentro a alguien se le ocurrió armar un torneo federal, digamos, y le daban poca importancia. Bueno, hoy por hoy eso cambió. La realidad es que hoy cambió porque te conduce a un lugar en otras copas más importantes, porque hay equipos, hay mucha sorpresa. Lo de anoche no fue sorpresa porque jugaron Vélez y Boca. Son dos equipos de los denominados grandes en la Argentina. Pero hubieron muchas sorpresas, como le pasó a River, como le pasó a muchos equipos que de los denominados chicos, poco conocidos, con menor presupuesto, le dejan afuera. Pasa porque es fútbol y es un solo partido. Bueno, anoche jugaron en Córdoba Vélez y Boca Vélez. Un partido para el infarto. Sí, el agua, no le favoreció el agua, ¿no? Sí, estaba pareciera que le podría venir mejor, ¿no? Adaptarse mejor. Pero bueno, comenzó el partido y a los pocos minutos Vélez abre el marcador 1-0. Después un gol desafortunado porque quiere despejar a Fidal, creo que era el marcador de Boca, quiere despejar, le pica la pelota, le pega con la canillera y se le mete contra el travesaño, gol en contra. 2-0 para Vélez en un partido que hasta ese momento era muy parejo. Yo soy nacido en Corrientes, la cuna del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor, cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. Cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrellas de norte a sur. En el arco de mi cuadro, el que ataca es un cantor, que canta porque le gustan los chamamés de mi flor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Bueno, un ícono de la música argentina, esto que estábamos escuchando, dedicados a todos los hinchas de Boca, pero aunque no lo tomen así, pero realmente dedicado con todo cariño, porque el partido se dio después que Boca empató. Hay un párrafo aparte para las expulsiones. Por eso, hay un párrafo aparte para la expulsión. En la final de la Copa Libertadores, parece a propósito. Jugador importantísimo de vínculo para Boca.
que se haga echar de la... Ya en la amonestación era ahí anaranjadita, porque el jugador le ganó la posición, ya se iba, le quedaba al arquero, pero ya se iba, ya ganaba la posición y le comete una falta amarilla. Después en 3/4 de cancha, lejísimo, se le tira atrás en el tobillo otra amarilla y expulsión de Advíncula. ¿Qué tema eso de Boca? Porque con un nombre menos y un nombre tan importante para el juego de Boca, porque hay que reconocer la importancia que tiene este jugador para Boca, que quede con uno menos. Bueno, a pesar de todo, Boca fue para adelante y esto, aunque el hincha de Boca crea que no lo digo con honestidad y con sinceridad, digo, Boca se llevó por delante a Vélez con impulso, con fuerza, con coraje, con decisión, y se puso 3-2. Cavani, un maestro. Cavani se bajó a buscar la pelota porque veía que necesitaba eso el equipo, bajó a buscar la pelota, bien Cavani. Se puso 3-2 y era para el infarto, porque faltaban creo que 8 minutos, una cosa así. Bueno, pasaron poquitos minutos, empata Vélez y después, faltando muy poco para finalizar el partido, viene el cuarto gol de Vélez, un jugador que vino desde el banco, y un partido que termina ganando Vélez 4-3, dejándolo fuera de la Copa Argentina a Boca, en sinceramente un partido para el infarto, un partido que me imagino cómo habrán estado los hinchas de Boca. Y bueno, los hinchas de Vélez también, por supuesto, obviamente, porque fue muy cambiante. De todas maneras, acá no sé si habrá tantos hinchas de Vélez, no conozco. Directamente no conozco ninguno. No quiere decir que no haya. Puede ser que haya alguno, pero no lo conozco. Así que finalmente Boca quedó afuera de la Copa Argentina en un partido vibrante que pudo haber sido para cualquiera de los dos. Pudo haber sido cualquiera de los dos. Supongo que fue esos descuidos que por ahí tienen los equipos, aún profesionales, y Vélez fue con esa juventud, esos chicos, pero son todos chicos los de Vélez, todos gurises, qué bárbaro. La cantera que tiene este Vélez, ¿no? ¿Qué cuadro sos? De Boca. Las repercusiones siguen, Marco, por el tema de Maximiliano Salas en Racing, porque es todo un logro. Ayer hablé con gente que está, parece más cercana a él, y aparentemente viene el 20 ahora, mañana, pasado. 29 me dijeron, 29, mañana 29, ¿no? Probablemente vengan y bueno, estaban tratando de organizar algo porque él le había tirado la idea a los hinchas de Racing, que le decía que yo podía colaborar en lo que esté a mi alcance, pero que el hincha de Racing debía impulsar un recibimiento como se merece con un campeón de la Copa Sudamericana, hijo de Curuzú. Y bueno, no sé, espero que sí, estaban, parece, organizando también una cena show o algo así con la participación de él. No me confirmaron nada, seguramente si hay algo concreto me van a estar comentando. Bueno, vamos a ver qué nos indica el pronóstico para toda la región. Y después vamos a ver, me mandan los memes que me mandan, no. Con el pronóstico en toda la región y después vamos en el pronóstico acá en Curuzú.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ya estamos en el tramo final de la semana, jueves 28 de noviembre, a puertas del fin de semana y la humedad que queda instalada en gran parte del país. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo en la República Argentina? Pero antes hagamos un breve repaso porque en el país, como vemos en pantalla, va a ser una jornada con mayor nubosidad, con cielo cubierto, tiempo inestable y alerta amarilla por tormentas para el extremo norte, también con restos de inestabilidad en la franja central y con cielo cubierto, y en la Patagonia con las mismas condiciones. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde va a ser una jornada sin la presencia del sol, con cielo cubierto, con mayor nubosidad, una mínima de 22 a 24 grados y en horas de la tarde una máxima en Chaco y en Corrientes de 25 grados, luego para Formosa de 29 grados y en Misiones de 35 grados. Atención acá con la alerta amarilla por tormentas y a tenerse el paraguas a manos. Por otro lado, viendo el sector norte y noreste, queda ya instalada la masa de aire húmeda, por lo tanto damos chance al tiempo inestable con probabilidades de lloviznas para la provincia de Córdoba, luego para el resto de las provincias con probabilidades de lluvias y la evolución de chaparrones, sobre todo en el norte de Santa Fe, de Entre Ríos, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y también para La Pampa. Con poco cambio en la temperatura, comparación del día miércoles de 20 grados para la provincia de Córdoba, con un grado menos hacia Santa Fe y en Entre Ríos, en Buenos Aires de 13 a 20 grados y en La Pampa también de 13 grados. En horas de la tarde, ambiente pesado, una máxima que va a ser en el norte de la franja central de entre 25 a 28 grados y en el sur de 26 a 28 grados la máxima también. Ahora bien, nos vamos hacia las provincias cuyanas, donde va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado, salvo para la provincia de San Luis, acá sin la presencia del sol y con cielo cubierto y con probabilidades de lloviznas. Para Mendoza y San Juan con tiempo estable, allí las únicas provincias sin probabilidades de lluvias, también con poco cambio la temperatura a comparación del día miércoles, una mínima de 19 grados en San Juan, luego con un grado más en Mendoza y en San Luis de 17 grados. En horas de la tarde la máxima va a llegar a los 33 grados, un día de verano allí. Ambiente pesado y sofocante con la humedad instalada hacia el extremo noroeste, con cielo cubierto, sin la presencia del sol y atención, alerta amarilla por tormentas, con la evolución de chaparrones, tampoco se descarta caída de granizo y actividad eléctrica hacia el centro de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca y en el sur de La Rioja, allí con precaución. Por otro lado, una mínima de 20 grados en el norte y noroeste, en el centro de 22 grados y en el sur de 19 grados. En horas de la tarde una máxima en Salta, en Jujuy de 26 grados, en Tucumán, Santiago del Estero 29 grados y luego en Catamarca y La Rioja de 24 grados. De un extremo nos vamos hacia el otro, nuestra querida Patagonia también con cielo cubierto, con chances de tiempo inestable, salvo ya para el noreste de la provincia de Chubut con cielo parcialmente nublado. Por otro lado, vamos a tener también tiempo inestable para Río Negro sobre la costa atlántica de Chubut. Allí van a tener alerta amarilla por lluvias persistentes y también para Santa Cruz con tiempo inestable. En el resto de las provincias con bajas probabilidades de lluvias y tiempo estable. Una mínima en el norte de la Patagonia de 13 grados, en el centro de 4 a 11 grados y en el sur de 5 a 10 grados. En horas de la tarde con temperaturas bastante cálidas, agradables, por Neuquén de 26 grados, luego en Río Negro de 28 grados, acá la humedad en el norte de la Patagonia se hace sentir, luego en el centro de 15 a 17 grados en Chubut y en Santa Cruz de 20 grados. En Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas estamos hablando de 13 a 16 grados en horas de la tarde, bastante cálido y agradable allí también. Y si se quieren dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día jueves. Saliendo al campo. Bueno, ahí escuchábamos un informe muy completo del clima, el pronóstico en todo el territorio del país. En Curuzucuatiá, en este momento la temperatura es de 22 grados, una sensación térmica de 25. Está lloviendo, humedad al 100%, vientos de 11 kilómetros por hora. La lluvia para hoy
en este momento es el mayor porcentaje, hasta las 10 de la mañana es lo más elevado, empieza a caer ese porcentaje de lluvia, pero no deja de ser, 11 y 12, 70% de probabilidades. Después baja un poquito más esa probabilidad de lluvia, pero en definitiva, hasta las 7 más o menos, hasta las 19 horas, hay probabilidades de lluvia en Curuzú, Cuatiá, o sea, y sin interrupciones, va a llover prácticamente toda la jornada en Curuzú, Cuatiá. Mañana existe otra probabilidad, ya es más pequeña y en horas de la mañana, en horas entre las 7 y las 9 de la mañana, puede llegar a haber nuevamente un poco de lluvia. Después de eso ya mejora hasta la siesta, que en horas de la siesta nuevamente hay otra probabilidad de lluvia y después a la tardecita otra vez. No es muy alto el porcentaje de probabilidades, así que eso no sé si se va a dar, pero que existe la probabilidad, existe. Para el día sábado también existe una probabilidad muy baja, un 20% nada más, en horario entre la media mañana y el mediodía del día sábado. Ahora, para el día domingo está previsto desde las 10 de la mañana hasta, imagínense, y va aumentando la probabilidad, el porcentaje del día domingo estoy hablando. Antes que 4 o 5 de la tarde hay 80-90% de probabilidad el día domingo. ¿Y por qué digo esto? Porque nos vamos, si bien esto es nada más que pronóstico, para que la gente pueda organizar sus actividades. La actividad deportiva al aire libre en Curuzú estaba previsto jornadas de semifinal de quinta división y de séptima división en 2 canchas. Estoy casi seguro que ya no va a haber posibilidades. Lo mismo el campeonato de verano de barrio que organiza el Club Belgrano estaba por comenzar aparentemente este domingo, así que no sé, no creo que le dé esa posibilidad. A tener en cuenta eso y reorganizar. Agarrar el teléfono, mandar mensajes a los amigos, decir, nos juntamos, comemos algo, compartimos, bajo techo. Marcos, si le parece, vamos a pausa musical y vamos a escuchar pausa comercial y algunos temas musicales que usted maneja desde ahí. Saliendo al campo. Es la hora 8:31 minutos. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3.
Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Llega al cine de la Rural, la historia jamás contada de la bruja mala del oeste. Llega Wicked de Disney, con las canciones de Ariana Grande, desde este viernes a las 19 horas y en la función de las 22, a pedido del público, sigue la película más esperada del año, Gladiador 2. El cine de la Rural siempre es tu mejor salida. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando
buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 4362 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir vida. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:39. Temperatura 20 grados. Humedad 93%. Lluvia, Cursucuatiá, 38 milímetros. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. En el pago, cuando la lluvia invita, las criollas tortas fritas, mientras pasa el mal tiempo. Se amasa con sentimiento, harina, grasa y salmuera. Y después, como dice la abuela, hay que comerlas calentitas. El aroma cuando se frita, ni bien llueve invade el barrio. Antigua costumbre del pago que hoy me pongo a recordar. Guainita, le quiero invitar, mientras pasa el temporal, venga que vamos a matear. Está lindo pa' las tortas fritas. Saliendo al campo. Continuamos en Saliendo al Campo, 42 minutos después de la hora 9. Escuchábamos al conjunto Ibotí, tortas fritas. Qué bárbaro. Bueno, saludamos a Araceli de Cuarta Ábalos, que justamente está tomando mate, me manda una foto de que están tomando mate. Y están escuchando radio, pero radio a pila. Están sin energía y dice
que ayer tuvieron apenas 2 horas de energía y se volvió o sea, estaba cortada, después tuvieron energía, tuvieron apenas 2 horas y se volvió a cortar, y ahora dice con este clima no sé cuándo vamos a tener. Y también están preparando torta frita. El clima amerita ese hecho, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, para Araceli y toda la gente ahí de la zona de Cuartavalo, un saludo grande, y que disfruten, bueno, de la circunstancia. El tema de estar sin energía eléctrica es... Vi ayer una foto que pusieron que en la zona de... sí. Sí. Ahí está, qué lindo ruidito, ¿no? En la zona de Paraje Tuna decía que estaban complicados porque aparte que no tenían energía eléctrica, se le estaban terminando las velas. Sí, aunque parezca que no, pero hay situaciones que pasan en el campo, que pasan ese tipo de cosas que, bueno, antes existía, desconozco y me tengo la sensación de que no existe mal querosén. Por lo menos no conozco, no veo más que se venda querosén. Porque antes el querosén era un gran auxilio en el campo, Se ponía un candil y duraba un montón y te podía alumbrar algo por lo menos. Bueno, y después me mandan unos memes que no sé por qué me mandan. No entiendo por qué. Unos memes de Boca, de que... No sé, yo soy hincha de River, no sé por qué me mandan a mí, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Acepto a los amigos que me mandan los memes. Hay uno, y tengo esto para que no crean que... Voy a guardar esto, el documento, para que no crean que lo estoy inventando. Me dicen que le dicen televisor viejo o antiguo, porque ni un técnico lo puede arreglar. A mí no me causa mucha gracia, Marco, pero lo tengo que... claro, me debo... A usted le da bronca. Me debo a los oyentes y me mandan, porque si no, el oyente va a decir, le mando para participar en el programa y no me da bolilla con los mensajes. Ah, sí, vamos a escuchar. Bueno, dele. Que habló el presidente de Boca después de finalizado el partido y hizo algunas declaraciones. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Teníamos ilusión de llegar a la final, no se pudo y ahora tenemos que continuar con lo que queda. Hoy fue un partido divertido, hubo muchos errores de los dos equipos y bueno, la suerte jugó del lado de ellos. El equipo compitió, dio vuelta al resultado y después, bueno, al final con 2 centros nos terminan dando vuelta al partido. A Víncula nos dio muchas alegrías. Hoy le tocó ser expulsado, doble amarilla. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Yo soy el primero que tengo autocrítica, soy el primero que se hace cargo que el torneo largo Boca no lo ha hecho bien. Somos conscientes que tenemos mucho que mejorar, pero esos 3 partidos tenemos que estar todos juntos y el domingo a competir y dar el presente y esperemos que podamos ganar. Román Riquelme. Bueno, la verdad que está bien. Lo que eso que fue un partido, ¿cómo dijo? Divertido. Eso no entendí mucho. Porque lo demás sí fue... sí, acá me aclara el del mensaje, disculpe, me aclara el mensaje y dice, yo también soy hincha de River. Y sí, es obvio que hincha de River, si no, no me va a mandar Pero, no, decía que sea divertido el partido es lo que no comparto nomás. Porque lo demás sí puede pasar, a Víncula uno puede llegar a entender que sí que un grado de irresponsabilidad.
lo de la expulsión, lo de la segunda amarilla, pero a veces la vorágine del juego te lleva, no te podés controlar, o sea, y más Advíncula, que es un jugador muy temperamental, que deja todo en la cancha, puede jugar bien o puede jugar mal, pero que deja todo, no tenga duda. Y después sí, hay que seguir, es fútbol nomás, no es otra cosa, es fútbol nomás, sirve por ahí para la cargada, para la broma, nada más que para eso. Pero está bien. Bueno, Marco, ayer pasamos los precios de la hacienda, del remate de cañuelas, y me pidieron el precio de ternero. En realidad no salieron a la venta los terneros, no hubo terneros a la venta, no se vende. Pero lo más parecido a eso son novillitos. Entre 300 y 350 kilos, se vendió a 2.450 pesos. Para el amigo que me pidió, le reitero, novillitos entre 300 y 350 kilos, 2.450 fue el precio. Novillito un poquito más grande, de 351 a 390, hicieron un promedio de 2.400. Y novillitos de 391 a 430, ya bastante más desarrollado, hicieron un promedio de 2.350. Y los novillitos regulares hicieron un promedio de 2.150. Esos son los precios de la categoría más parecida a los terneros. En realidad estamos hablando de una diferencia de varios kilos, pero bueno, es lo que salió a la venta y lo que surge de los precios de cañuela, por eso le paso. ¿Tiene? Bueno, dele. Dentro de un rato, perfecto, cuando usted me hace una seña nomás y vamos con esa... Hoy no, el día jueves. El día jueves normalmente se usaba para... si quedaba remanente del día anterior, se vendía eso, no ingresaba a Hacienda. Bueno, gracias a la gente que me está enviando mensajes. Ya están en marcha. Las tortas fritas ya están en plena actividad, Ya está saliendo. Dice que hay que comer. Acá ya se terminó las velas, dice. Esto en Cuartaávalo. ¡No! Pero se está usando el mechero. Y tiene la foto del bol con la masa preparando las tortas. Qué lindo. Ahí estamos, vamos a escuchar. Informe agropecuario. Hoy no hay actividad en el mercado de cañuelas, hay gran expectativa para la rueda de mañana, teniendo en cuenta que las últimas 2 jornadas con ofrecimientos escasos, producto por un lado de las lluvias que complicaron, claro, la transitabilidad de caminos, porque evidentemente no cargó, al menos para la venta de ayer, con la recuperación que tuvo el martes el valor de la hacienda en pie, es porque no pudo o porque no tiene. También acá está incidiendo la sequía de los últimos tiempos, que llevó a vender anticipadamente animales. Lo veníamos hablando con ustedes, recuerda, ¿no? Que seguramente en algún momento iba a tener un impacto. Por esa razón hay una recuperación fuerte en el precio de la hacienda en pie. Martes y sobre todo ayer, yo hablé con ustedes ayer 8:30, dejé la tranquera abierta porque podían modificarse los valores, porque se suscitaban remates paulatinos y había hacienda especial y muchos compradores en las pasarelas que se volcaron masivamente y decididamente a competir y marcaron ayer otra recuperación en el precio de la hacienda en pie en el orden de 100, 150 y en algunos casos hasta 200 pesos. La gran pregunta, la gran incógnita, más allá que me decían los operadores que ya ayer, hoy y seguramente mañana bajarán la carne a las bocas de expendio con un cambio en el precio, que no iban a tratar de amortizar hasta donde pudieran para que no fuera tan fuerte el impacto de lo que ocurrió martes y miércoles, aproximadamente unos 400 pesos
yo estoy marcando la recuperación del precio de la hacienda en pie, reitero, que es por 2 y por 2, es decir, que habría que multiplicar por 3,5, casi 4 puntos en la calle, en el mostrador, para ver si de alguna manera se recomponen los ofrecimientos. Esa era la otra alternativa o expectativa que tenían los operadores ayer a última hora en cuanto a los ofrecimientos de mañana y de las próximas jornadas y de las ventas particulares que no se pudieron llevar a cabo, cargar por el tema del agua y los caminos, si se podía de alguna forma recortar, retroceder o amortizar o buscar recuperar lo que habían pagado martes y miércoles. Vamos a ver, es una jornada clave en cuanto a los arribos del mercado, a las expectativas de los operadores y a las demandas que tengan en cuanto a la compra de hacienda en pie y por supuesto después bajar la carne a las carnicerías y a las bocas de expendio. Lo cierto que la hacienda viene muy atrasada, yo lo vengo hablando hace tiempo, entre un 25 y un 30% de atraso con relación al anualizado de inflación, así que no es para enloquecerse ni hacerse los rulos. ¿Se acuerdan cuando la señora decía hacerse los rulos? Bueno, con expectativas porque sin lugar a duda casi todos los productos se han reacomodado, menos la hacienda en pie y tampoco la carne, así que tampoco enloquecer y bueno, y titular con rimbombancias el tema de la carne, que era algo que en algún momento iba a pasar, señor Biasati, porque venía con un atraso impresionante. Más allá que ha caído el consumo de carne vacuna, pero seguimos siendo la Argentina uno de los países de mayor consumo de carnes en general, porque ha crecido fuerte la de pollo y también la de cerdo, que ya no son sustitutas sino alternativas para poder consumir. Así que con expectativas para lo que pueda ocurrir mañana en cuanto a ver si el mostrador convalida o no. El mostrador somos nosotros, señor Biasati, lo que hacemos los mercados como la gente. El problema es que además estamos a fin de mes, ¿no? Exactamente, y los bolsillos están totalmente descosidos en las últimas 2 semanas. Pero ¿sabe una cosa? El fin de semana pasado, si me permite 2 minutos, señor Biasati. Sí, sí. El fin de semana pasado se vendió muy bien la carne. Se vendió muy bien, me decían los operadores, nos agarró como, ¿qué habrá pasado? Nos sorprendió del aumento, de la buena venta que hubo durante el fin de semana pasado en los mostradores. Por eso, con expectativas para mañana, yo creo que acá el piso del precio de la hacienda ha cambiado, no hay ningún lugar a duda. Yo no creo que retroceda los 300, 400 pesos que ha recuperado en las últimas 2, 3, 4 jornadas. Voy a ser cauto en cuanto a los números, pero es probable que se recompongan en algún momento los ofrecimientos. Lo que pasa es que los feedlots, con el precio de la hacienda gorda, no están dando las cuentas para reponer. La reposición está muy por encima de lo que vende un animal terminado el productor. Los feedlots se fueron sacando la hacienda, fueron mandando hacienda, vendiendo hacienda, pero no reponiendo la misma porcentual de lo que vendían. Así que ese es otro tema, y el tema del maíz es otro para el año que viene. Atención con el maíz, porque la caída de producción de maíz va a ser muy fuerte. Ya tengo información, hablé con un consultor muy importante que analiza punto por punto, es una consultora internacional, está en la Argentina, pero se maneja a nivel mundial. Eso se va a soja, va a haber, calculan 4 millones de toneladas más de soja, en detrimento al maíz que yo venía hablando con usted que no se iba a hacer por los precios internacionales, por la falta del perfil de humedad, por el tema de la chicharrita, y el maíz la principal fuente de alimentación del ganado bovino, porcino y también de los pollos. Atención con esto para el año próximo. Pero en líneas generales, con expectativas para mañana, voy cerrando. Yo creo que mañana es un día clave. La plaza quedó netamente tomadora ayer. Ayer las manos se dispararon los operadores para comprar. Claro, la calidad acompañó. Muy buena calidad, buen rendimiento, buen bife en el plato. Entonces hay que pagarlo. Compiten muchos y hay que pagarlo. Es libre y demanda. El mercado agronomía del cañuelo es oferta y demanda, libre. Es un mercado recontra transparente. Ojalá todos los mercados fueran así en lo que se relaciona a la operatoria. Así que con expectativas. En cuanto a la operatoria de cereales, hoy no opera. Chicago, Estados Unidos, es feriado en los Estados Unidos, y le dejo un tema picando no menor, porque bueno, sabemos que está el tema de los posibles impuestos y los impuestos además en el partido de Necochea. Nosotros lo damos el sábado en la hora del campo, porque la mesa de enlace se repidió y se expidió con respecto a esto. Dijo que una nueva tasa municipal aplicada por Necochea la consideró arbitraria, improcedente e inconstitucional. Y además se expidió la mesa de enlace en relación a lo que conocimos el miércoles, es decir, ayer, sobre una cadena francesa de supermercados que no va a comprar ni vender más carne vacuna de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, solidarizándose ellos mismos con los productores de su país
en donde se protestó por, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Así que esto también lo vamos a analizar el sábado en Hora del Campo. Saliendo al campo. Muy interesante el informe, ¿no? Porque podemos deducir de ahí que probablemente se venga un aumento en los precios de la carne. Decía que es el único producto que no aumentó en relación, está por debajo, entre 25 y 30% de debajo de los niveles de inflación. Y para el especialista decía que el mercado de ayer fue bastante alentador porque hubo muchas manos, mucha gente que quería comprar, pero lo que marca, en realidad lo que marca, decía bien él, es el consumidor final. Que se venda. Y venderse, explicaba que está a fin de mes, que no hay mucho dinero, que... Bueno, no sé cuándo hay dinero. No sé si fin de mes, mediado de mes, principio de mes, final. Bueno, ese es otro problema, porque como es oferta y demanda, en el caso de la demanda debe estar dado por el consumidor final, que es el que va a la góndola y compra. Los precios después están formados en los mercados para la hacienda en pie, que es de lo que él se refería, pero lo demás es una consecuencia, porque si aumenta como pretendía él que aumente el precio, el valor de la hacienda en pie, eso se traslada sí o sí a la góndola, no hay vuelta, eso es así, porque si las grandes cadenas compran carne más cara, van a vender más cara, o sea, no hay vuelta. Y usted se debe acordar, Marcos, que es casi tradicional el tema de los precios con respecto a la época de fin de año, digamos. Yo no estoy en desacuerdo porque desconozco, y no hablo de lo que no conozco, pero no estoy en desacuerdo en que probablemente el productor esté sufriendo el precio bajo, los altísimos costos, sobre todo de los insumos. Indudablemente los números deben indicar, como dicen los especialistas, de que el precio de la carne debe estar mucho más alto, pero el bolsillo es por donde uno siente. O sea, es una realidad. Estos son las macroeconomías, o sea, lo que se maneja a otro nivel que a muchísimo de nosotros desconocemos, que es por donde se marcan, se generan, se crean los precios. Pero lo pagamos nosotros, el consumidor final. Entonces, es toda una consecuencia. Porque sí, seguramente el productor necesita que valga más la carne, porque en relación a lo demás está barata. Pero el consumidor final no conoce mucho o no tiene obligación de conocer mucho de los mercados, pero sí conoce de precios, de bolsillo, de lo que tiene que generar para poder comprar, adquirir. Por ejemplo, un cordero. A fin de año, un cordero debe valer un montón de plata. Y eso que estamos en la zona, que siempre fue echar mano ahí a los amigos. El otro día hablábamos, no me acuerdo con quién, y decía, che, vamos a juntarnos, vamos a comer un cordero. Ahora, olvídate de eso. Marcos, vamos con usted, maneje desde ahí y regresamos. Saliendo al campo. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Papa blanca, el kilo, 850 pesos. Cebolla, 800 pesos el kilo. Tomate, 1200 pesos el kilo. Naranja, 1200 pesos la docena. Acelga, 1100 pesos el paquete. Remolacha, 1500 pesos el paquete. Sandía, 6500 pesos cada una. Además, te ofrecemos papín, ananá y lima. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Hachero forjador,
en su debido lugar. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. 53º remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi y Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas del Dani Quirós. Gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Cursucuatía Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, mis amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Temperatura 20 grados. Humedad 93%. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Abrió en Cursucuatía venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Black Friday en Previsora del Paraná. 29 de noviembre, ofertas imperdibles y las mejores promociones en todos los electrodomésticos. Podés abonar con todos los medios de pagos y en peque cuotas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y viví el Black Friday. No te lo pierdas. 29 de noviembre, Black Friday en Previsora del Paraná.
¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:14 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 93%. Lluvia en Curuzucuatiá 42 milímetros. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Mansa que no para, me hace vivir en el barro. Siempre mojada la leña, mate amargo, humareda y alumbrado por 100 rayos. No tengo nada que hacer, más que sobar unos vientos, secar mi ropa mojada y esperar la madrugada a ver si cambia este tiempo. De día, con una pala, a fundir la vizcachera y de noche, mal dormido, me arrollo en el cojinillo, cuerpeándole a las goteras.
Saliendo al campo. $18 después de las 9 de la mañana. Continuamos en Saliendo al Campo. Reiteramos la farmacia de turno, Farmacia Verón de Astrada. Musicalmente escuchábamos a los Reyes del Chamamé, Cuando acampe el temporal. Eso no sé cuándo va a ocurrir, ¿eh? no sé cuándo va a acampar el temporal. Bueno, un saludo enorme para Sara de Espinillo, que está escuchando. Y bueno, por suerte para la zona de Espinillo, Marcos, hace 3 días, después de 3 días que estuvieron sin energía, ayer a la tarde le dieron nuevamente energía. Así que, bueno, para esa gente que nos está escuchando, ese buen chamamé de los Reyes del Chamamé. Y llovió en esa zona, ya dice 100 milímetros, la zona de Espinillo. Un saludo enorme para todo, para José Alegre, para toda la zona, para toda la gente de ahí de la zona que nos escucha, que comparte con nosotros habitualmente el programa. Y bueno, sí. Graciela, que está en Chajarí, se comunica con la gente de Reconi, de Emilio R. Reconi. 112 milímetros llovió. Y sí, tiene la relación ahí porque Sara me dice 100 en Espinillo, está bastante cerca de ahí. Pero están sin energía eléctrica, o sea, no tienen la misma suerte, no están corriendo con la misma suerte que la gente de Espinillo, porque están sin energía eléctrica desde ayer a la mañana. Entonces, sabemos, ayer dijimos que la tarea de la gente de la DPEC, trabajando mucho sin ninguna duda, porque sé el esfuerzo que hace la gente de la DPEC para tratar de solucionar los inconvenientes, pero también hay que tener en cuenta el clima, cómo está, los riesgos de las escaleras mojadas, las botas mojadas, bueno, ni que hablar del riesgo de la energía, ¿no? Así que seguramente están trabajando y mucho para ir solucionando la cantidad de inconvenientes que habrán surgido. Bueno, entonces, para Sara de Espinillo y para la gente, para Graciela de Coni, un saludo enorme y a través de ello para toda la gente de esa zona. Para Mirta Gómez, que todos los días nos escuchan, para ella, para su mamá, para su hermano, un saludo enorme. Seguramente está acá, porque su mamá tienen en Paraje Minuanes, tienen residencia en Paraje Minuanes, pero también en la ciudad. Seguramente Mirta está acá en la ciudad. Mirta me hace un mensaje en el que me da una relación con respecto a los precios que hablábamos de la carne. Me dice que ya aumentó. Ahí en un supermercado de acá de la ciudad, uno de los que está ubicado en el barrio, 9.000 pesos el kilo de novillo. 9.000 pesos de novillo. O sea, ni que hablar de ternera, de ternero, entonces. Porque no sé si la gente sí, creo que sí, que toda la gente sabe que novillo es una cuestión física del animal, que en algún momento fue castrado
y creció siendo novillo. Ahora hay que ver novillo de cuántos kilos. Porque sigue siendo novillo, pero puede llegar a ser novillo de muchos años, de muchos kilos, animal viejo, carne dura. Después está el novillito. Pero de todas maneras, seguramente, bueno, Mirta ya conoce, sabe las repercusiones de esto que estábamos hablando del aumento de los precios que van a llegar, que bueno, evidentemente ella ya nos comenta de que ese aumento ya llegó, ya está. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahora le vamos a tratar de dedicar este tema. Ahí le voy a mandar un tema a ver si encuentran. Marco hace magia siempre, así que ahí me están pidiendo un tema. Si por ahí tiene a mano en la próxima, Marcos, ahí le mandé. Vamos a tratar de complacer al amigo. Para Teresa Perla Miranda, desde el sábado en Punta Portillo, desde el sábado a mediodía están sin energía. Prácticamente una semana. Hoy ya es jueves, ya estamos casi una semana sin energía eléctrica. Lo que significa estar sin energía eléctrica en el campo, más allá de que te puedas llegar a entre comillas, acostumbrar o por lo menos conocer un poco más de la supervivencia sin energía eléctrica, los beneficios que trae la energía e indudablemente los perjuicios que ocasiona el no tener energía eléctrica, sobre todo en el campo, que a veces se carnea un animal o se compra mayor cantidad de carne en el caso de la gente que viene a comprar a la ciudad. ¿Por qué? Porque no se puede venir todos los días a la ciudad a comprar. Entonces, cuando o carnean un animal en el campo y guardan, frisan, ponen en la heladera para conservar, para que le dure un tiempo prolongado. Y si no tenés heladera, está complicada la situación. Conozco estos temas. Pero bueno, hay que intentar sobrellevar. Antes, Marco, usted no conoce lo que le voy a decir. Antes había en el campo lo que se llamaba la fiambrera. Era un aparato, digamos, de madera, un mueble de madera que tenía... Le ponían esa tela mosquitera, pero de alambre que no permitía la entrada de moscas, pero se aireaba la carne. Entonces se colgaba, el aire hacía que se secara un poco la carne y se mantenía, y evitaba el contacto con las moscas y ese tipo de cosas. Bueno, pero cuando uno ya se habitúa a la energía eléctrica, eso... Y ojalá que sí, ojalá que haya quedado en el pasado para todos, para la gente del campo. Para algunos yo digo esto y estoy hablando en chino, pero para la gente del campo sabe que esto pasa y que pasó, y espero que haya pasado. Pero cuando te toca quedarte 4 o 5 días sin energía eléctrica, ¿qué hace? ¿De qué te disfrazás? Bueno, un saludo grande para toda la gente de la zona de Punta Portillo. Les deseo lo mejor y que traten de sobrellevar esta situación que no debe ser nada agradable. ¿Te imaginas sin energía, con lluvia, sin poder salir o con muchas dificultades para salir? Seguro que pasa. Y con poca provista, como se dice. En el caso de Teresa, ojo Teresa, que yo tengo fotos que me envió de Lauti. No, le van a entrar a meter mano a Lauti, que Lauti es un chivo de esos, ¿cómo es? Con pintadito, de mascota, ¿no?
Después tiene otra foto que también la conservo de una liebre que está en la cama con la hija. Conservo esa foto. No hace que el tema de la lluvia y todo eso tenga que... no, esos son mascotas, no se tocan las mascotas, no se tocan. Bueno, a toda esa gente la entiendo perfectamente. La situación, estar sin energía eléctrica es realmente difícil, pero también hay que entender que la gente de la ADEPEC, como en la mayoría de las entidades, cada vez tiene menos personal, menos medios, y tienen que atender a la ciudad, tienen que atender a la zona rural por ahora, porque no sé si la cooperativa ya está funcionando, la cooperativa para la zona rural. Creo que si está funcionando muy poco todavía. Así que la gente de la ADEPEC hace lo que puede. A veces hace hasta más de lo que puede, pero cuando pasan este tipo de que se afecta al clima de la manera que se está afectando, se complica mucho. Bueno, que tengan paciencia, que intenten recurrir a la paciencia, que hagan torta frita, que disfruten, que trabajan. Lauti hace desastre en el barro, ese sí, me imagino, pero hermoso animal, se ve en la foto, qué hermoso animal. Qué lindo poder llegar a tener, bueno, tiene que ser en el campo, porque de otra manera imposible tener ese tipo de mascota. Reitero, para la gente de Punta Portillo también un saludo grande para todos ellos. Tengo un tema, hablando de asado, Marco, que me llamó la atención, porque antes era mucho más habitual, hacía asado bastante más seguido. Estoy hablando en lo personal, pero después, con el tema de mi cuestión de salud, agregado a que el asado cada vez más difícil hacer, está mi parrilla, la churrasquera, está limpita, usted se puede sentar adentro de la churrasquera, no tiene ceniza. Bueno, pero acá hay un informe interesante. Después de la pausa vamos a charlar de ese tema, porque cada uno tiene su librito. Acá hay un informe que dice que, y dejo picando esto, que dice que hay que ponerle manteca al asado. Nunca escuché, nunca vi, nunca lo hice. Pero bueno, debe ser así. Vamos a la pausa y ya regresamos. Saliendo al campo. Saliendo al campo. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Papa blanca, el kilo, 850 pesos. Cebolla, 800 pesos el kilo. Tomate, 1.200 pesos el kilo. Naranja, 1.200 pesos la docena. Acelga, 1.100 pesos el paquete. Remolacha, 1.500 pesos el paquete. Sandía, 6.500 pesos cada una. Además, te ofrecemos papín, ananá y lima. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento del 35% pagando por modo VNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi Compañía SRL.
Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas del Dani Quirós, gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Curuzú, Guatiá, Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Es la hora 9:34 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 93%. Lluvia en Curuzú, Guatiá, 42 milímetros. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré.
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Llega al cine de la Rural, la historia jamás contada de la bruja mala del oeste. Llega Wicked de Disney, con las canciones de Ariana Grande, desde este viernes a las 19 horas y en la función de las 22. A pedido del público, sigue la película más esperada del año, Gladiador 2. El cine de la Rural siempre es tu mejor salida. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú-Cuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atom Lux, estabilizadores de corriente Atom Lux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas.
los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora VHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:42. Temperatura 20 grados. Humedad 93%. Lluvia en Curuzucuatiá, 42 milímetros. Desde Curuzucuatiá, estás en Radio Guaraní. AM970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Saliendo al campo. INTA, el gobierno propone vender inmuebles y reducir el personal. La iniciativa, que será votada por el Consejo Directivo, plantea modernizar el INTA, reducir el número de empleados y la venta de campos y edificios. Desde el Ejecutivo señalan que en los últimos años el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se centró en temas que nada tienen que ver con la productividad agrícola y que la participación privada en las investigaciones es solo del 10%. Los 4 gremiales de productores que tienen asiento en el Consejo Directivo prefirieron no emitir opinión hasta pasado el encuentro de mañana. En tanto, productores del norte señalaron que el INTA debe ser eficiente, pero aseguraron que hay que estudiar caso por caso y que si ya se opusieron a la venta de campos que se proponía durante el gobierno de Cristina Fernández, ahora no se puede tener un doble discurso. Destacan la recomposición de precios de la hacienda de consumo. Desde la Cámara Argentina de Feedlot aseguraron que si bien todavía faltan los mejores valores de la hacienda gorda registrados en los últimos días, traen algo de alivio a los productores. En este contexto dijeron que la suba ahora debe consolidarse en el mostrador y reconocieron que la posible falta de oferta puede generar nuevos incrementos. Deforestación, cónclave europeo para definir si queda firme la ley. En el viejo continente se está discutiendo postergar un año la nueva ley sobre deforestación de la Unión Europea, que exige a las empresas demostrar que sus productos no provienen de tierras deforestadas. El próximo 3 de diciembre tendrá un cónclave de representantes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento para definir un posible acuerdo. Si fracasan, la ley estaría en vigencia el 31 de diciembre de este año. En nuestro continente se encendieron las alarmas porque no estarían las condiciones para poder exportar alimentos y se podría poner en riesgo lo que es la seguridad alimentaria del continente europeo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos en Saliendo al Campo. Bueno, gracias a la gente que sigue comunicándose. Gracias a todos por compartir. Sí, mirá. Gracias, José Alegre. Qué lindo recuerdo, pero parece increíble, ¿no? Me manda fotos de tortas fritas hechas y otras por hacer. Pero con algo que realmente, con dos cosas que realmente me conmueven. Gracias, José, gracias. Gracias porque indudablemente sin querer me tocaste en lo más íntimo. Están en latas de dulce batata. En mi casa se hacía así, se ponía así la torta, en las latas de dulce batata. Lo que para gente que capaz que ni...
Claro, para hacer... Bueno, sí, la lata de dulce de batata sirve para en el campo. Por ahí acá la gente ni valora ni sabe. Pero en el campo la lata de dulce de batata te sirve como bols para lavar los platos, para poner, en este caso, las tortas fritas. Y ese es uno de los casos. Y el otro, que estas tortas fritas, que me manda la foto José Alegre, están cortadas con cuchillos tipo triangulares. Mi mamá hacía así. Vio que hay gente que hace redonda, que hace... Bueno, y son todas muy ricas. No estoy hablando de que una es más rica que la otra. No hablo de eso. Pero me trae grandes recuerdos porque justamente así se ponía la torta en el borde de la lata. Tal cual. Qué lindo. Y al lado tienen un tatú. Ahora le voy a mostrar a Marco. Un tatú ideal. Imagínese ese bicho. ¿Ah? Bien condimentadito y a la parrilla o al horno. No sé si usted comió alguna vez, pero el tatú es un lechón. Y me dice... me dice que le muestre a Carabajal. Ahora si viene Carabajal, y si no le voy a mandar a José, le voy a mandar la foto. Pero muy linda foto, muy linda imagen. Gracias, José, porque me tocó en lo más íntimo. La verdad, me trajo un hermoso recuerdo esto, casi sin querer. Para Tere Torres y toda la familia Torres, ahí un saludo grande. Muchas gracias por el mensaje. Un saludo para todos ellos, y seguramente deben estar también tomando unos matecitos, compartiendo, porque para mucho más no da para hacer. Así que para Tere y toda su familia, un saludo enorme, y gracias por estar siempre compartiendo con nosotros. La Matera, agrupación La Matera, hermosos animales tiene, hermosos animales. Ah, mirá. La nietita, mirá, trabajando dice de muy chica, ya trabajando con los caballos. Mirá qué bien. Qué linda de bombachi y alpargata. Y trabajando con los caballos, qué lindo, qué hermosura. Gracias. ¿Le gusta la tradición? Dice, sí, bueno, ojalá que no se pierda, porque eso es, por ahí nosotros ya estamos más grandecitos, hablo por mí, y que haya gente joven que venga haciendo fuerza desde atrás, apoyando a todas las actividades del campo, a mantener la tradición, te hace muy, pero muy bien. Un saludo para Mónica Cardoso. Y el flaco seguro que Monsalvo está durmiendo. Ismael debe estar durmiendo porque hace vida de jubilado. Ahora llueve y duerme hasta las 12 del mediodía. Ese de la cortina no fui yo. Gracias, Mónica, también por estar escuchando el programa. Bueno, le decía que estoy leyendo un artículo y me parece interesante, por lo menos para ponerlo como debate, digamos, ¿no? Dice, ¿qué ingredientes usan los chefs para condimentar y ternizar el asado? Dice acá que son chefs, son especialistas, y bueno, pero acá, por ahí no hay chefs, no todos son chefs los que hacen asado acá, pero hay gente muy, pero muy preparada, muy capacitada, con mucha sabiduría para hacer asado de distintos tipos y de distintas maneras. En este caso dicen que la manteca mejora la calidad del asado, potencia el sabor colocándole algunas hierbas, y esto me causa novedad. Sinceramente hice muchos asados, pero nunca hice así. Dice,
La manteca al derretirse se convierte en el vehículo perfecto para mezclar ingredientes como ajo, romero y perejil. Este aderezo no solo resalta los sabores naturales de la carne, sino que también agrega un toque aromático que eleva la experiencia de cualquier asado. Dice que otra de las propiedades, otra de las cosas que hace la manteca es que mantiene jugosa la carne porque forma, al aplicar sobre un corte caliente, crea una capa protectora que retiene los jugos de la carne. La verdad me pareció interesante, por eso me quedé en ese artículo y será cuestión de probar. Me voy a la próxima vez que me toque hacer asado, voy a probar. Le decía que mi parrilla está brillosa porque lustrosa de no usar, y un amigo me dice, pero será cierto, y me manda una foto de en algún momento compartiendo un asado. Menos mal que quedaron los registros, ¿no?, de la foto. Pero dice que el contenido graso de la manteca se carameliza al entrar en contacto con el calor de la parrilla. Esto no solo mejora el sabor, sino que también le da a la carne una apariencia dorada y apetitosa. Bueno, voy a probar porque todo se aprende en la vida. Si uno quiere, se aprende. Y por ahí en una de esas da buenos resultados. Derretí manteca y mezclarla con ajo picado y hierba fresca como romero, perejil y una pizca de sal. Qué lindo, ¿no? Usa un pincel para cubrir la carne con manteca saborizada mientras se cocina. Esto asegura que los sabores penetren en el corte. ¿Será así? Hay que probar. En otro orden de cosas, escuchábamos, Marcos, que el gobierno está analizando la venta de terrenos del INTA y también la reducción de personal del INTA. ¿Le llegará al INTA eso que se dice que el recorte del INTA? Bueno, gracias a Mimi, gracias al mensaje a Mimi. Mimi, una amiga que la vemos casi todos los días, tiene un perro hermoso, le saca a caminar. Estamos hablando de Mimi González, de una tienda que debe de ser que, bueno, yo desde que me di cuenta ya existía. Tienda El Gaucho. Acompañaba a su papá a vender, que fue el primero en vender, mirá qué bien como historia, ¿no? Fue el primero en vender heladeras acá en Curuzú. Antes se aireaba la carne, lo que decíamos, en la fiambrera, se aireaba la carne. Bueno, nos escucha siempre y desde muy chica ella acompañaba a vender a su papá. Bueno, seguramente le trae lindos recuerdos. Para eso sirve también la radio, para que esto que siempre reitero, hablo de lo que me pasó, de lo que viví, ¿no? De lo que no conozco no hablo. Y estas son vivencias vividas y está bueno llegar a alguien que también haya vivido algo parecido. A Mimi, un beso grande, le deseo lo mejor y que esta tienda que hace muchísimo tiempo que existe, me acuerdo de muy conocido, el Gaucho González, muy conocido en Curuzú, Cuatiá. Un recuerdo grande para todos ellos y un saludo enorme. Gracias por escuchar, gracias por el mensaje. Bueno, nos tenemos que ir, Marco, pero queda la deuda de lo del INTA. Vamos a ver si podemos hablar con la gente del INTA. Siempre se prestaron a venir. Vamos a tratar de
convocarlos a ver qué piensan con respecto a esto de que se está por achicar, se están por vender los campos y reducción de personal. Vamos a ver qué piensan. Según el informe, algunos dirigentes gremialistas decían que ya se habían opuesto a una idea de esa cuando Cristina estaba en el gobierno. Y fueron oposición, no dejaron que se venda. Dicen que no pueden tener doble mensaje, lo que quiere decir a las claras que nuevamente van a intentar oponerse a que eso ocurra. Marcos, hemos llegado al final. Gracias a la cantidad de mensajes realmente que hemos recibido, porque, reitero, nos ayudan a hacer el programa, nos ayudan a compartir, nos dan fuerza para saber que por lo menos 2 horitas lo acompañamos, imaginariamente estamos con ellos, con toda esa gente hermosa que nos escucha, nos manda mensajes, y a disfrutar dentro de lo que se puede la jornada, de estar escuchando radio, comiendo tortas fritas y compartiendo en familia. Gracias, Marco, por estar. Un saludo grande a todos, que tengan una... Nos vamos con el chamamé para el amigo Gregorio. Con eso nos despedimos. Mañana nos estaremos reencontrando minutos después de la hora 8, cuando digamos saliendo al campo. En mi vida me nutrieron, nunca el río creció así. Este es el lopa y quema, casi todo lo perdí. Hoy tan solo ya me queda mi guainá con el gurí, la canoa y la escopeta, muchas ganas de vivir. Ya pasan los embalsados y raigones a rolete, se está inundando el bañado y se afirma la creciente. Detrás Mayo ni pensarlo, y Espinel pa' qué contar. Hay que buscar las alturas si vos te quieres salvar. Tendrán misterios tus costas que no me puedo explicar. Quisiera, pero no puedo alejarme del lugar. Por eso, como el hornero, cuantito empiece a bajar, aquí levantar el rancho en este mismo lugar. Ya pasan los albardones y raigones a rolete, se está inundando el bañado y se afirma la creciente. Detrás Mayo ni pensarlo, y Espinel pa' qué contar. Hay que buscar las alturas si vos te querés salvar.